Buenas noches, sean bienvenidos a la entrevista política de Canal 6 Televisión, donde en la noche de hoy pondremos el foco informativo en el municipio de La Victoria para conocer su actualidad política, económica y social y también ese proyecto de Coalición Canaria, recuerden, con un pacto en el municipio de La Victoria con el Partido Popular. Muchas preguntas y para eso nos acompaña hoy el concejal de Obras Públicas, también de Empleo, entre otras competencias, el nacionalista Román Afonso, a quien agradecemos que haya aceptado la invitación a esta casa. Gracias a ti, Luis. La primera pregunta prácticamente ya de rigor, ¿qué análisis se puede realizar de estos 4 años de mandato, recordando también nuevamente ese pacto con el Partido Popular? ¿Qué se le ha aportado a los vecinos? Ha sido 4 años muy complicados. Considero que ha sido el mandato que ningún político desearía tener, unas cifras de desempleo bastante importantes en un municipio como el nuestro de 9.100 habitantes. Estamos hablando que en el pico de la crisis, porque nosotros lo establecemos así, sobre todo teniendo en cuenta el número de desempleados que ha tenido el municipio en estas fechas, lo podemos situar en torno al mes de mayo del año 2013, donde la Victoria Centejo contaba con 1.752 parados, una población activa de 6.100. Son cifras, vamos a ver, preocupantes y sobre todo que nos han obligado a intentar buscar fórmulas para que los vecinos que más lo necesitaban, aquellos vecinos que estaban pasándolo bastante mal, unidades familiares con 0 ingresos, pues pudieran tener una opción de futuro. Eso lo que ha motivado es que por parte del ayuntamiento, por parte de áreas como las de empleo que dirijo yo, o por parte de compañeros como Fermín Correa, que lleva el área de bienestar social, pues se articularan fórmulas para intentar resolverle o por lo menos parchear la situación de esas familias. Estamos hablando de que el municipio de La Victoria de Centejo en este tiempo ha puesto en funcionamiento una serie de medidas que se pueden considerar incluso pioneras a nivel estatal. Te puedo decir que, por ejemplo, el Ayuntamiento de La Victoria hizo el primer concurso con empresas de trabajo temporal del Estado con el objeto de darle trabajo a esos vecinos que se encontraban en situaciones extremas. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de La Victoria es de los pocos de Canarias que se convierte en contrata para al mismo tiempo aprovechar ese excedente del sector de la construcción mal parado con la crisis. Y bueno, todo eso nos ha permitido sobre todo que las familias no se encontraran en situaciones límite, es decir, no hemos visto gente pues que fuera a recoger comida a un contenedor, algo que sí hemos visto en municipios limítrofes o en las capitales. Eso ha sido importante, se puede decir que, bueno, que ha sido la buena voluntad por parte del ayuntamiento el intentar solucionar esos problemas. No podemos hablar de que se pueda resolver el problema del desempleo a nivel municipal, sobre todo teniendo en cuenta además que un ayuntamiento como el nuestro, igual que otros que jalonan la geografía del Estado, pues no tenemos competencia en materia de empleo, pero te puedo decir que hemos llegado a inventárnoslas, como te decía, a través de esos concursos con empresas de trabajo temporal. No obstante, ya ahondaremos precisamente en la cuestión del empleo. En algún momento, Fermín Correa ha tenido esa necesidad de romper el pacto con el Partido Popular. ¿Realmente ha corrido peligro ese pacto, ese acuerdo? Vamos a ver, como en un matrimonio siempre hay momentos críticos. Te puedo decir que han habido momentos de tensión, sobre todo porque estamos hablando de un pacto, cada uno protege sus áreas, busca tener más dinero, más inversión a través de, pues en el caso de Fermín Correa en servicios sociales, en el caso de Leopoldo García en cultura, pero claro, siempre hay que poner una balanza y mirar qué es lo prioritario en cada momento. Te puedo decir que al final pues se han resuelto esos momentos de tensión, sobre todo teniendo en cuenta que estamos pensando en un bien común, que es el interés del municipio de La Victoria de Centejo, y que tanto por parte del Partido Popular como por parte de Coalición Canaria lo que nunca se ha querido es convertir la política local en un circo. No obstante, sí es cierto que de cara, digamos, ¿no?, a los medios de comunicación hemos oído críticas también por parte sobre todo del Partido Popular, que quizás en este sentido ha sido un poco más contundente, que Coalición Canaria ha intentado mantener un poco más el equilibrio en ese sentido. Claro, porque vamos a ver, el interés, sobre todo de una persona como la que soy yo y que te está hablando ahora mismo, es el de buscar el beneficio general de los vecinos del municipio de La Victoria, dejando a un lado dimes y diretes, tensiones políticas e intentando sobre todo amansar y apaciguar las aguas. Te puedo decir que sí, que en algunos momentos ha sentado mal determinadas críticas que podemos considerar que eran destructivas. Se ha criticado, por ejemplo, la obra de la carretera vieja, se ha criticado el mercadillo del agricultor o se ha criticado la obra del gimnasio municipal por parte del Partido Popular, que estaba dentro del grupo de gobierno. Eso ha sentado mal, pero bueno, nos hemos sentado, hemos conversado, hemos discutido y además lo que hemos hecho ver es que
Todas estas obras que te he comentado han sido de extrema necesidad para el municipio y sobre todo porque una parte ha venido con dinero subvencionado y que además han tenido todas ellas un fin social, es decir, han estado empleadas en ellas parados del municipio de La Victoria que por lo menos han podido parchear su situación por un tiempo determinado. Muy bien, hablaba usted antes al principio de su discurso del empleo y yo le pregunto cerca de 1.400, 1.406 desempleados en el municipio. Eso sí es cierto que hay un descenso prácticamente constante, ¿no?, a lo largo de todo este tiempo, pero ¿a usted no le parece un poco quizás atrevido decir que La Victoria puede ser un ejemplo, un referente en Canarias en materia de empleo? Vamos a ver, no es que lo diga yo, lo dicen las cifras. Estamos hablando de que hemos pasado, como te decía, de 1.752 parados en mayo de 2013 a la cifra actual de 1.406. Estamos hablando de una bajada importante, una bajada de un 20%, que en este periodo temporal es la más importante en el archipiélago. Como te decía, vamos a ver, estos datos son esperanzadores, aunque no consuelan a todo el mundo, como es lógico, aquel desempleado que no ha encontrado un puesto de trabajo, pues lo puede mirar con recelo, pero yo considero que, bueno, que las cosas sí se han hecho medianamente bien. Porque cualquier televidente que pueda ser de La Victoria y no esté viendo en este momento puede decir, bueno, pero es que le están preguntando que incluso hay 1.400 y se habla de referencia. Claro. Por eso suele chocar un poco. Puede chocar, pero la realidad es la siguiente, es que el municipio de La Victoria, por ejemplo, como te decía anteriormente, ha hecho el primer concurso con empresas de trabajo temporal del Estado, que las empresas de trabajo temporal, las más conocidas, nos toman a nosotros como referente a la hora de ir a cualquier municipio, no solo de la geografía canaria, sino del Estado. Presentan el caso de La Victoria y llevan el expediente de La Victoria que supuso el primer concurso con empresas de trabajo temporal para que esos otros municipios lo copien y lo hagan del mismo modo. Entonces, cuando estamos hablando de ejemplo es en ese sentido. Hemos hecho lo que ha estado en nuestra mano y te puedo asegurar una cosa, que si hubiera tenido más horas el día, no podía haber hecho más de lo que he hecho. Muy bien. ¿Cómo se lucha contra la economía sumergida en el municipio? Digamos que el grupo de gobierno puede mirar hacia un lado debido a las circunstancias económicas por las que pasan tristemente muchas familias. ¿Se puede combatir la economía sumergida desde el punto de vista municipal? Pero para mí ahora mismo la economía sumergida es residual en el municipio de La Victoria de Centejo, sobre todo teniendo en cuenta las distintas medidas que se han ido articulando por parte del Estado y del Gobierno de Canarias. Estamos hablando de que cada vez son más el número de inspectores que recorren las distintas empresas. Bueno, 50 en Canarias, tampoco es mucho. Pero bueno, yo te puedo decir que por la experiencia que tenemos, o será que nuestro municipio es el más visitado por los inspectores, pero la mayor parte de los empresarios ahora mismo no se atreve a tener a una persona contratada sin seguro. Pero es que incluso el alcalde, precisamente, Haroldo Mantiri, llegó a reconocer aquí también que era consciente de que existían casos de economía sumergida, pero digamos que eran cuestiones nimias que tampoco se podían atacar de forma muy contundente. Residual y claro, y cuando tú tienes ya la visita de un inspector, vamos a ver, estamos hablando que La Victoria de Centejo, como te decía, es un pequeño pueblo de 9.100 habitantes y lo que le pasa a un empresario enseguida corre por todo el pueblo y la población se entera en menos de nada. Y han sufrido también de forma dura y contundente la crisis del ladrillo también, la caída del boom de la construcción y demás, pues afectado porque era mano de obra que nutría también al sur de la isla, La Victoria. El principal problema que ha tenido el vecino del municipio es verse abocado a no contar con ningún tipo de subsidio o ayuda y con la imposibilidad de poder emplearse, porque a la gente, vamos a ver, ahora mismo lo que busca es sobre todo tener la posibilidad de trabajar, de emplearse al menos para conseguir los meses de trabajo necesarios para conseguir una ayuda, una prestación, porque siempre se está mirando a la unidad familiar, siempre se está mirando, si tienes hijos, pues cubrir sus necesidades básicas, y si tienes una hipoteca o un alquiler, pues lo mismo. Y esa es la principal necesidad que hay actualmente. Muy bien. ¿La recuperación de la agricultura es viable desde el punto de vista de convertirse en un motor económico, o por otra parte debe de valorarse, digamos, como un complemento de reciclaje ahora mismo? Vamos a ver, yo creo que la agricultura en el municipio puede ser una salida laboral clara. Y te voy a ser explícito en este tema. Desde un primer momento, desde que nosotros entramos en el ayuntamiento, articulamos un plan de desarrollo económico del municipio de La Victoria de Centejo que tenía como uno de sus pilares clave la agricultura y el sector turismo. La agricultura, ¿por qué? Porque muchos vecinos de nuestro municipio cuentan con su terruño y tienen la posibilidad de prosperar a partir de ahí. Nosotros lo que hemos hecho es intentar ponerles las herramientas para que optimicen sus recursos a través de distintos programas. Tenemos programas formativos en alternancia con el empleo que le suponen al alumno, aparte de cobrar un sueldo
y estar empleado a jornada completa, pues a aprender las técnicas necesarias para poner en producción todas sus huertas. Importante la formación en ese sentido. Es clave, es fundamental, sobre todo porque además la gente se está dando cuenta de que todos esos aprendizajes que han recibido de padres a hijos, que también son importantes, son insuficientes. Muy bien, cambiamos de tercio. ¿Se podrá finalizar la obra de la carretera vieja antes de final de año? La obra de la carretera vieja es una obra bastante compleja. Estamos hablando de una obra de 1 kilómetro de extensión, donde además ahí lo que hemos hecho pues, es cambiar, remodelarla totalmente, remodelarla en el sentido de que hemos cambiado su estética, hemos incluido pues todo lo que sería una red de saneamiento nueva, red de agua potable nueva, iluminación, hemos adaptado además la vía a las necesidades de los vecinos, sobre todo teniendo en cuenta una cosa, que bueno, sobre todo por dejación también de las administraciones, cada vecino pues tiene una alineación y una rasante diferente a la que debería tener, entonces hemos implantado algo novedoso, que era una rambla central de 3 metros para poder jugar con esas alturas y evitar que se pudieran eliminar rampas o entradas de accesos a los domicilios. Considero que ahora mismo estamos ya en la fase final, es decir, estamos entrando, creo yo, en el último mes de obra. Ha sido bastante complicado, sobre todo porque siempre hemos tenido en cuenta la voluntad de los vecinos, y cuando tienes en cuenta la voluntad de los vecinos hay que pararse a hablar con el vecino y hay que pararse a adaptar lo que es la obra a las necesidades de ese vecino, porque la obra se tiene que hacer siempre con el consenso y el consentimiento del vecino afectado. Muy bien. Han denunciado ustedes, Coalición Canaria, un agujero superior a 142.000 euros en la obra de la guardería de Santo Domingo, también una serie de defectos constructivos por valor aproximadamente de 10.000 euros. Y yo le pregunto, ¿quiénes son los responsables de esto y cómo se detecta? Sí, estamos hablando de que es una obra emblemática, llamémoslo así, una obra que lleva, vamos a ver, ejecutándose 30 años, yo creo que es el mamotreto de la victoria, llamémoslo así. Y claro, el problema que nos encontramos es que al inicio del mandato, pues soy el concejal de Obras Públicas, entonces tenemos una reunión en obra y bueno, y se detectan pues una serie de cuestiones que a simple vista parecía que no concordaban. Se encarga un peritaje y ese peritaje arroja el siguiente dato, que vamos a ver, se habían pagado 142.000 euros de más, es decir, en excesos de partidas. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el caso de la partida del pozo de Aguas Negras. El pozo de Aguas Negras pues, se presupuesta en 9.000 euros y se pasan al cobro 33.000 euros. Lo sospechoso en esto, y ahora te entraré en detalle, es que estamos hablando de que... Incluso Román, las imágenes también que pueden ver los televidentes. Exacto, ahí estamos viendo pues, una de las salas donde se ven la existencia de una serie de problemas de impermeabilización, escorrentías de agua. Este edificio, pues estamos hablando de que se había hecho una inversión de 606.000 euros, cuando existía además un presupuesto de adjudicación concedido por 660.000 y aún faltaba un 45% de la obra por ejecutar, algo que es escandaloso y sobre todo eso se arroja a la luz de este informe pericial, como te decía. El exceso de esos 142.000 euros, te voy a poner el ejemplo que te decía, el pozo de Aguas Negras. Está la imagen ahí, si se puede. Sí, esa es otro de los excesos que también te voy a explicar. En este caso estamos hablando de la partida de reparación de viguetas, se presupuesta en 5.000 euros y se pasan al cobro 27.000. Estamos hablando que simplemente había que reparar 400 metros lineales de viguetas y como se puede ver ahí, no se utilizó ningún tipo de producto especial, sino más bien fue arena Milán. Arena. Vale. Estamos hablando de que aquí, pues bueno, se ve gato encerrado y como en esta partida, la que te decía yo del pozo de Aguas Negras, se pasa el metro de perforación a 120 euros en presupuesto y se cobra 345. Lo curioso del tema es que se pone en medición que se perforaron 100 metros lineales. Eso quiere decir, por la situación en la que se encuentra la guardería Santo Domingo, que la empresa llegó a agua salada. Vaya, pues yo creo que ha sido bastante claro en esa explicación. No obstante, ustedes también han recibido bastantes críticas por ese retraso del gimnasio municipal. ¿Cree usted que han sido justificadas todas esas críticas? Vamos a ver, el problema de las críticas... Es un socio de gobierno incluso también del Partido Popular. Yo te lo decía anteriormente. El problema de las críticas, sobre todo, hay que medirlas teniendo en cuenta el tiempo que nos ha tocado vivir. Hemos vivido un periodo de 4 años donde en los 2 primeros años, por parte de las administraciones supramunicipales, prácticamente no nos llegaba ninguna subvención, con la excusa de los recortes. Y eso ha supuesto que el ayuntamiento haya tenido además que ejecutar las obras de forma directa. Es decir, una obra como la del gimnasio, estamos hablando que la inversión que se ha hecho es de 500.000 euros en 4 años, pero un ayuntamiento como el nuestro, donde la partida de inversión no llega al 1.000.000 de euros,
y existiendo además el impedimento de que otras administraciones no lo subvencionen, eso supone a la larga que tú tengas que llevar un control y un cronograma temporal que te obliga a que una obra que pudiera durar 2 años tenga que durar 3. Claro, pero no obstante, sí es cierto también que Coalición Canaria ha dado bombo y platillo, digamos, a esa obra. Ha sido, no sé si la bandera, pero lo han defendido bastante. Entonces, claro, un retraso bastante considerable. En ese sentido, pues bueno. Bueno, estamos hablando es que la inversión que se hace en ese recinto es de 500.000 euros y que nosotros nos encontramos un salón diáfano. Es decir, lo que se ha vendido por parte del jefe de la oposición es totalmente falso. Es decir, nosotros cuando llegamos en 2011 nos encontramos con un salón totalmente diáfano, donde no había nada, solo había una sala. Y esa sala además contaba con humedades. Nosotros hemos tenido que hacer una serie de obras para habilitar y sanear ese espacio. Por ejemplo, hemos tenido que levantar los vestuarios del pabellón, que está justo encima, para generar pues, las mínimas garantías de que no existieran problemas de humedades. Al mismo tiempo hemos tenido que dotar de distintas salas de musculación, sala de ciclismo indoor, fisioterapia, hemos tenido que hacer una ludoteca, hemos tenido además que distribuir todos los espacios. Tenemos incluso para que los televidentes puedan ver de lo que estamos hablando. Esta foto es esclarecedora, nosotros nos encontramos con un salón diáfano donde solo existía una sala y esa sala estaba totalmente invadida por el agua. Y claro, esto no se hace de la noche a la mañana y sobre todo teniendo en cuenta otro dato clave. Nosotros cuando entramos en el ayuntamiento, fecha 11 de junio de 2011, nos encontramos, por un lado, el presupuesto 2011 totalmente agotado, un préstamo de 1 millón de euros totalmente agotado y 1.200.000 euros en facturas sin pagar en gavetas. Entonces, primero tienes que intentar sanear económicamente el ayuntamiento. Yo me encontré personalmente con que me quería impedir acceder a una ferretería y comprar material porque existía una deuda enorme con esa ferretería. Tuve que hablar con el ferretero, explicarle las cosas, decirles que iban a cambiar sobre todo los rumbos del gobierno municipal y la gestión, se iba a respetar al pequeño y mediano empresario y se iba a cubrir con sus necesidades. Con deudas, con ferreterías, que entiendo que había sido el Partido Socialista, evidentemente. Exactamente. Entonces, claro, tienes que verlo todo en un marco global, no hay que criticar por criticar, pero es lo que te digo, si nosotros tenemos que responder con fondos propios, por ejemplo, una obra como la de la carretera vieja, hubiera sido imposible ejecutarla de otra manera. ¿Por qué? Porque como la hemos hecho, si no, sería imposible, dado que el ayuntamiento ha tenido que hacer una remodelación integral de toda esa vía. El Cabildo nos ha aportado 750.000 euros, pero estamos hablando de una obra que está presupuestada en 1,5 millones de euros. Al ejecutarla nosotros nos hemos ahorrado 400.000 euros y la aportación municipal en fondos han sido 360.000. ¿De acuerdo? De otra manera sería inviable. Por ejemplo, te voy a poner el dato de la guardería. La guardería es clave también. Estamos hablando de que esa obra también se ejecuta de manera directa por parte del ayuntamiento, pero ninguna contrata, ninguna empresa grande o pequeña la hubiera podido ejecutar. Te explico el motivo. Porque el dinero que teníamos para ejecutarla era poco más de 200.000 euros. Y el presupuesto de ejecución material eran 600.000, del 45% que restaba por ejecutar. No obstante, es cierto también que hay que tener que calibrar bien la cuestión relativa a la previsión que tienen también los gobiernos, porque muchas veces se habla, se dice, bueno, vamos a intentar realizar una determinada obra y después, 2 años antes, 1 año antes, dice, bueno, pero es que nos bloquea la burocracia o diferentes problemas. A veces se le exige también a la clase política tener más previsión en esos asuntos. No, pero en este caso la previsión ha sido clave. Nosotros hemos estado jugando con el dinero que tenemos, dando la opción además de generar empleo a través de la contratación directa de ese personal desempleado del municipio y hemos intentado conciliar una cosa y otra. ¿Qué es lo que sucede? Que existen retrasos, pero es comprensible. Si te estoy diciendo que la guardería, las empresas del sector me piden 600.000 euros para terminarlas y teníamos 200.000 y encima, a partir de esos 200.000 también hemos generado trabajo para las empresas pequeñas, porque se ha contratado sistemas de aire acondicionado, sistemas contra incendio y la empresa pequeña también ha tenido su opción. Entramos en el aspecto puramente político. Finalmente Manuel Correa no va a ser el candidato del Partido Socialista, no va a poder concurrir a esas elecciones en esa aplicación también, por otra parte, del Código Ético del Partido Socialista. Entre otras cosas, tiene también que ver por una denuncia presentada por Coalición Canaria, que tiene un juicio oral abierto y esta ha sido uno de los condicionantes clave. Yo le pregunto si no cree usted que la disputa, digamos, debería ser en el marco puramente político y no tener que estar siempre hablando de denuncias o de demandas en el plano más jurídico. No sé qué opinas sobre eso. Vamos a ver, eso sería lo ideal, pero en este caso la labor de un partido político cuando está en la oposición también es la de fiscalizar, porque si no, vamos a ver, sobraríamos los políticos no solo son los que gobiernan, sino también los que se encuentran en la oposición. En este caso simplemente de lo que se trata es
que ejerciendo nuestra labor de oposición, en su momento hicimos un trabajo de investigación serio y riguroso, donde además se demostraban una serie de irregularidades que se pusieron en manos de la Fiscalía, y la Fiscalía ha visto indicios de, vamos a ver, de delito. La realidad es la siguiente: estamos hablando de un edificio en el municipio de La Victoria, ejecutado por una empresa, llamémosla, entre comillas, amiga del anterior mandatario del municipio. Y digo amiga porque prácticamente ejecutó todas las obras del Plan E y buena parte de las obras municipales durante el último mandato. Muy bien, ha quedado en esa parte bastante claro. No obstante, le pido también sinceridad para esta pregunta. ¿Entiende usted que el vecino pueda cansarse un poco de ese hartazgo político, de que la clase política, valga la redundancia, en el municipio, estén 3 candidatos imputados, en este caso 2, pocos casos hay en Canarias? Claro, pueden cansarse, pero vamos a ver, hay que independizar un poco las situaciones. En el caso del candidato de Coalición Canaria, que es al que a mí me incumbe, se trata de una falta administrativa. Incluso dentro de poco, pues probablemente sea sobreseído el expediente. ¿La ciudadanía diferencia eso, Román Afonso? ¿Usted cree que lo diferencia? Pero vamos a ver, es también en la parte del rifirrafe político que ahora mismo ha hecho pues repuntar a partidos como Podemos. Claro que seguramente la clase política haya pecado de un montón de imprudencias y de no tener el comportamiento ético que se le exige. Y ahora mismo por parte de la ciudadanía lo que sí se exige es responsabilidad. Y yo soy de los partidarios de que deben exigirnos esa responsabilidad y esa honorabilidad que se nos presupone. Vamos ya prácticamente terminando la entrevista. Si se diera el caso, en un escenario político ahora al calor de las elecciones, ¿volvería a Coalición Canaria si fuera por usted a pactar con el Partido Popular? A tenor de esta experiencia. Vamos a ver, en política no se puede descartar nada. Lo que hay que primar sobre todo es el interés general de los vecinos del municipio de La Victoria-Centejo, sobre todo teniendo en cuenta que reeditar una situación como la vivida durante estos 4 años, que no es solo situaciones de tensión que hayan existido con el Partido Popular, sino la propia realidad cotidiana, que lo que esperamos es que además cambie y que la situación de crisis que vivimos pues se cambie y se transforme en una situación de bonanza que nos beneficie a todos. Si se da el caso, pues habría que sentarse, habría que ver la situación, habría que ver cuáles son los pros y los contras y sobre todo también tener en cuenta la opinión del otro partido que se siente. Pero no estamos hablando solo de que nos sentemos con el Partido Popular, se puede sentar uno pues con los otros 2 partidos políticos que también se presentan en las elecciones en el municipio de La Victoria. Precisamente le quería preguntar por eso. Ahora con la salida de Correa, ¿se abre quizás una puerta con el Partido Socialista? ¿Se puede abrir, digamos, una puerta? Yo creo que sí, sobre todo teniendo en cuenta una cosa: el Partido Socialista en La Victoria, más que socialista, podríamos denominarlo manuelista. Ha sido un candidato o un alcalde presidencialista donde él lo ha manejado todo y su opinión estaba por encima de la de los demás. Hay que ver qué intereses y qué intenciones tiene el nuevo candidato del Partido Socialista y partiendo de eso pues se pueden entablar conversaciones igual que con cualquier otro. Las urnas serán las encargadas de decidir qué es lo que va a ocurrir. Eso es lo más importante, los vecinos son inteligentes y sabrán lo que tienen que hacer. Bueno, pues con esa última reflexión ponemos punto y final a la entrevista política de hoy, donde en aproximadamente 25 minutos han podido conocer cuáles son los proyectos, también esas propuestas de Coalición Canaria en el municipio de La Victoria. Agradecemos la presencia aquí del concejal nacionalista de Obras Públicas y Empleo, Román Afonso, como le solemos decir a todo el mundo, y más en esta época, que tenga usted mucha suerte. Muchas gracias. Nosotros regresamos en unos minutos porque toca ahora tertulia de periodistas que modera el compañero Iván García. No se vayan.